Gracias, señor presidente. La República Bolivariana de Venezuela ha votado en contra de la resolución sobre la renovación del mandato de la misión de las Naciones Unidas en el referéndum del Sahara Occidental, la MINUSO, por razones sustantivas y de procedimiento, las cuales nos han decepcionado profundamente. Todo este proceso en su globalidad ha estado signado por una terrible falta de transparencia que ha hecho difícil acompañar al objetivo compartido para el logro del consenso. La votación del día de hoy es un claro mensaje de un número importante de miembros de este Consejo de Seguridad respecto a que hay distintas posturas dentro del Consejo y una fractura en cuanto a las posiciones para resolver este asunto. En primer lugar, debemos señalar que la discusión de este tema se ha visto precedida por una serie de acontecimientos que han marcado la forma como se trataría este tema en el Consejo de Seguridad. Recordemos que el pasado 18 de noviembre del 2015 nosotros solicitamos una AOB en el Consejo de Seguridad ante la serie de dificultades que tuvo que enfrentar el embajador Christopher Ross, enviado especial del Secretario General para el Sahara Occidental, para poder cumplir su tarea diplomática sobre el territorio. Venezuela advirtió en ese momento contra este intento de una de las partes, la parte marroquí, de obstaculizar la labor del enviado especial. Pero en ese momento no fue posible contar con el respaldo del Consejo de Seguridad a nuestra preocupación, lo cual estaba anticipando una situación de conflicto en torno al mandato de este Consejo. Asimismo, cuando el secretario general intentó visitar en varias oportunidades el Sahara Occidental, tuvo que confrontar muchos obstáculos por parte del gobierno de Marruecos, cual puso reparos y precondiciones. Nuestro país solicitó al Consejo de Seguridad expresar nuestro apoyo al secretario general en el cumplimiento de su mandato. No fue posible expresar ningún elemento, ni siquiera la prensa, sobre el respaldo del Consejo al secretario general. Finalmente, a raíz de la visita del secretario general a los territorios del Sahara Occidental y dada la terrible cantidad sin precedentes de inconvenientes que sufrió nuestro secretario en el cumplimiento de su mandato, Venezuela nuevamente volvió a solicitar un análisis del Consejo de Seguridad sobre esta situación, un pronunciamiento del Consejo de Seguridad y no fue posible. Es decir, el Consejo de Seguridad no se supo anticipar a una situación como la que produjo después la expulsión del componente civil de la MINUSO por parte de Marruecos. En este sentido, el Consejo de Seguridad ha estado sujeto a algunos de sus miembros a muchas presiones, una increíble cantidad de presiones por parte de Marruecos para no asumir en el orden de sus competencias la responsabilidad que tenemos de prevenir conflictos como lo que está latente en la región del Sahara Occidental. A raíz de la expulsión del componente civil de la MINUSO, hace ya un mes de eso, el Consejo de Seguridad igualmente fue incapaz de expresar su posición de rechazo a esta situación sin precedentes por parte de un país que debe acoger y proteger y favorecer el cumplimiento del mandato y de la misión de la operación de mantenimiento de paz. Igualmente, en su momento manifestamos nuestra profunda molestia y decepción porque no fue posible, como es la práctica en otros casos, que las consultas cerradas sobre el tema fueran precedidas por una reunión informativa del Consejo de Seguridad, la cual nos habría permitido escuchar en esta sala, a la luz de toda la comunidad internacional, las exposiciones de la jefa de la MINUSO, la señora Kim Bolduc, y del enviado especial del secretario general para el Sahara Occidental, el embajador Christopher Ross, así también como el enviado especial de la Unión Africana para el Sahara Occidental, el expresidente Joaquín Chissano. Debemos recordar que el año pasado, cuando se votó esta resolución y se aprobó, solicitamos que el expresidente Chissano, que es un héroe de África, un héroe de los procesos de colonización, pudiera hacer el uso de la palabra y no fue posible
porque nuevamente fue bloqueado por miembros del Consejo de Seguridad. Es decir, que este proceso ha estado antecedido de un conjunto de inconvenientes, de irregularidades y de situaciones que han creado una situación de absoluta falta de transparencia en este proceso. Lo más grave, a nuestro entender, es que con esta cantidad de incidentes, por una parte se ha pretendido cambiar de facto, como ha sucedido sobre el terreno, el mandato de la MINUSO. Sin el componente civil, sencillamente la MINUSO no puede dar los pasos necesarios para desarrollar el referéndum, que es el mandato de este Consejo de Seguridad. Hay que recordar que la realización del referéndum fue lo que permitió los acuerdos entre las partes y permitió el cese al fuego. Las partes confiaron en el Consejo de Seguridad. Hace 25 años está vigente un cese al fuego para que se produzca un referéndum. Y esta solución pareciera cada vez más lejos, porque el intento de una forma arbitraria, en contra de todo lo que son los mandatos de este Consejo de Seguridad, se quiere olvidar el referéndum como la solución para el pueblo saharaui. En este contexto de claro desacato, se nos presentó un proyecto de resolución el pasado día miércoles a las 3:30 de la tarde. Había sido discutido aparentemente entre el grupo de amigos, pero el resto de los miembros del Consejo no habíamos tenido acceso a ello. Gracias a la gestión que hizo el presidente del Consejo de Seguridad, pudo prorrogarse por un día más. El día de ayer se produjo la primera y única reunión sustantiva para discutir este tema, la cual realmente no pudo conducir a que se lograra el consenso. Por otra parte, el texto que tenemos ante nosotros y que ha sido aprobado no atiende las legítimas preocupaciones y propuestas formuladas por varios de los países interesados en esta importante cuestión, entre ellos Venezuela. El proyecto de resolución desconoce la actual realidad sobre el terreno, la cual ha sido motivo de diversas reuniones cerradas del Consejo de Seguridad y ha generado profunda preocupación entre los Estados miembros. No es suficiente lamentar la situación de la MINUSO, como lo hace la resolución, sino que debía haberse condenado enfáticamente la expulsión unilateral del personal civil internacional por parte de Marruecos y haber exigido su inmediato retorno. Un documento del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas que no es capaz de decir claramente quién y por qué se expulsó al contingente civil de la MINUSO es un texto que busca ignorar intencionalmente la realidad en el Sáhara Occidental. Creemos que se ha perdido una extraordinaria oportunidad de parte del Consejo de Seguridad de expresar en esta resolución su absoluto desacuerdo con la expulsión del personal civil de la MINUSO, lo cual constituye no solamente un duro golpe al proceso de negociación política, sino un pésimo precedente para la comunidad internacional. Por otra parte, nos llama profundamente la atención que en el proyecto de resolución no se contemple ninguna medida para garantizar el retorno del personal civil de la MINUSO en su área de operación. Lamentablemente debemos decirlo, si se tratase de un país más débil, sin los aliados adecuados en este Consejo, el Consejo de Seguridad no hubiese dudado en imponer severas sanciones como hace frecuentemente con muchos hermanos países africanos. Estamos enviando un mensaje a la comunidad internacional de que es posible violentar las disposiciones del Consejo de Seguridad sin consecuencias para los países miembros. Ni siquiera fue imposible que se incluyera una enmienda a la resolución que buscara establecer en 30 días la periodicidad con que el tema sería examinado en el Consejo de Seguridad. De acuerdo a lo establecido en la resolución, pasarán 90 días antes que el secretario general, que ya entonces estará a punto de cambiar, informe al Consejo de Seguridad sobre lo que ha ocurrido con el personal civil de la MINUSO. Debe notarse que es solo para informar, no se propone ninguna acción concreta. Esto resulta paradójico, que habiéndose expulsado en solo 72 horas a todo el componente esencial de la MINUSO, este Consejo no tenga la disposición de reunirse una vez al mes para examinar la evolución de la situación sobre el terreno. Igualmente, el texto no recoge las justas aspiraciones de la población saharaui,
que lleva más de 40 años en un territorio sometido a un proceso de descolonización inconcluso, así como las preocupaciones existentes por la protección de los derechos humanos en el Sahara Occidental, tomando en cuenta la recomendación efectuada por el secretario general en su informe. Señor presidente, consideramos que el status quo respecto al Sahara Occidental es ya insostenible. Es por ello que el lenguaje ambiguo de la resolución constituye una señal negativa y refleja un mensaje desalentador. No se debe obviar que el mandato de la MINUSO emana de la resolución 690 del año 91, que insta a la misión a hacer todos los esfuerzos en la consecución de una solución justa y duradera a través de la materialización de un referéndum de libre determinación de la población saharaui. Es la población saharaui la que debe decidir entre autonomía o independencia. Es imperativo que en el tratamiento de la cuestión del Sahara Occidental el Consejo actúe con autoridad, determinación, transparencia y conforme al derecho internacional. Estamos en una situación en la que el Consejo de Seguridad corre el riesgo de no llevar a buen término el cumplimiento de su mandato. Hoy día lo vemos muy difícil, como le obliga el artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas, en la que se encomienda la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional en nombre de los Estados miembros de la organización. En el pasado han habido deficiencias graves a este respecto, incluso casos en que los propios miembros permanentes del Consejo han violado la Carta de las Naciones Unidas. Estas violaciones al Estado de Derecho a nivel internacional tienen que llegar a su fin y este Consejo tiene que cumplir con sus responsabilidades. Si al pueblo de Sahara Occidental no se le garantiza el derecho a elegir su propio destino y se permite que el Reino de Marruecos mantenga la ocupación del territorio, será la primera vez desde la fundación de las Naciones Unidas que la comunidad internacional acepte por la vía de facto que un territorio no autónomo, reconocido bajo un proceso de descolonización, sea anexionado a la fuerza sin el consentimiento de la población. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela, por otra parte, reconoce y respalda el importante papel de la MINUSO en la supervisión de la cesión del fuego, la reducción de las amenazas de las minas y municiones sin detonar y el fomento de medidas de confianza entre las partes para lograr la realización del referéndum, que constituye su mandato principal. Nuestro voto en contra de ninguna manera significa una negación de los abnegados esfuerzos del personal civil y militar de la misión, los que aún en estas difíciles condiciones se mantienen tratando de cumplir sus tareas en el terreno. Tampoco pretendemos obstaculizar las gestiones de facilitación y esfuerzos desplegados por el secretario general, el cual cuenta con todo nuestro apoyo en esta situación, ni su enviado personal, el embajador Christopher Ross, ni la jefe de la MINUSO, para propiciar negociaciones directas sin condiciones previas y de buena fe entre las partes. La MINUSO debe seguir brindando su cooperación y debe restablecer de inmediato sus posibilidades operacionales y sus capacidades políticas para llevar a cabo su mandato a efecto de poder atender la difícil situación de las familias saharauis desplazadas y separadas que esperan encontrarse en un territorio que les pertenece y vivir con dignidad en su propia patria. No podemos convalidar la inacción del Consejo de Seguridad sobre un tema tan urgente y tan grave. Lo hemos dicho, como saben los miembros del Consejo, en nuestras sesiones cerradas y hoy sencillamente somos consistentes con lo que hemos venido denunciando y hemos dicho que no vamos a convalidar que esta situación absolutamente irregular por parte de Marruecos hacia la MINUSO y su mandato sea convalidado por una débil resolución del Consejo de Seguridad. Nosotros rechazamos esta resolución porque ha sido una pérdida de oportunidad en este momento adecuado para poder enviar una señal firme hacia las partes y exigimos el inmediato retorno al personal civil de la MINUSO, cuyas actividades respaldamos y apreciamos como la única instancia que ha permitido mantener el cese del fuego por más de 25 años. Exigimos también el reinicio de las negociaciones conducentes a la realización del referéndum de autodeterminación. Finalmente, señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela lamenta que hayamos perdido la oportunidad de reafirmar la responsabilidad que reviste este Consejo de Seguridad para trabajar decididamente por una solución de justicia con la población del Sahara Occidental, que lleva más de 40 años esperando estoicamente superar esta dramática situación que vive la última colonia del hermano continente africano.
Gracias, señor presidente.